Esta semana inicié una serie que he titulado La guerra espiritual de ayer, hoy y mañana. ¿Sabe usted que desde que se inició el dualismo en la historia ha habido una guerra? Al principio no fue así, pero un día alguien muy cercano al Señor se rebeló contra él. Y eso generó el dualismo y desde entonces ha habido una guerra. Esta es la guerra de los siglos. Y el miércoles pasado comencé hablándoles, la primera parte, el primer tópico que expuse, lo titulé Lo invisible, lo visible y lo invisible. Y hoy quiero continuar con esta serie, voy a llevarla adelante miércoles y domingo. Si gustan puede venir. Recuerde que nuestra actividad los miércoles de 6 a 8 de la noche, de 6 de la tarde a 8 de la noche, así que usted puede venir y puede seguir disfrutando de esto y mantenerse conectado con la dinámica de estos temas que voy a estar impartiendo, ministrando, y le he pedido al Señor que nos ayude. Él me ha mostrado que hable de esto en esta etapa de nuestra vida. Así que hoy quiero hablarle de algo que para mí es fundamental, porque si Dios no nos enseña a valorar esto, va a ser difícil que nuestra vida pueda avanzar en medio de un mundo donde hay mucha confusión. Y por eso he titulado esta segunda parte, le he titulado La afirmación de la cultura. La afirmación de la cultura. Y para eso quiero reconsiderar con ustedes lo que ya estamos viviendo. Nosotros vivimos mundialmente y particularmente en Venezuela en un tiempo en que se está desarrollando un nuevo respeto por la cultura. ¿Lo han notado? ¿O he sido yo el único que lo ha notado? En las escuelas, en los liceos, en las universidades y en cualquier otra institución, usted ve que la cultura está tomando fuerza y se están afirmando y se están arraigando situaciones bastante interesantes a nivel cultural. Se ha puesto de moda reafirmar la cultura y abogar por una sociedad multicultural. Ahora, esto no debe cegar a los creyentes nacidos de nuevo en Cristo Jesús, porque nosotros hemos criticado muchísimo las manifestaciones de la cultura, porque las culturas en diferentes países, no solamente en Venezuela, han involucrado una serie de elementos y de situaciones que por supuesto no se compaginan con los principios escriturales ni con las normas del Señor. Pero detrás de formas culturales, di conmigo formas, y es lo que quiero que hoy tratemos de visualizar. Detrás de formas culturales, así como detrás de las aves nacionales o de los monumentos naturales de la creación, puede yacer el mismo poder del Creador, el Señor nuestro Dios, pero también puede yacer el poder demoníaco que ha estado allí influyendo y que ha estado utilizando todas estas formas culturales. Si nosotros ignoramos todo lo que está ocurriendo a nivel cultural, podemos exponernos innecesariamente y quedar vulnerables a las oleadas devastadoras de influencias satánicas que están desatándose todos los días desde diferentes niveles y estratos de nuestra sociedad. Ahora, la cultura humana es una parte de la creación de Dios. A nosotros en el principio nos enseñaron a ver esto como algo antagónico a Dios. Pero yo quiero, por eso he puesto este título, La afirmación de la cultura. La cultura humana es una parte de la creación de Dios. Por consiguiente, la cultura en y por sí misma es buena. Es uno de los elementos visibles diseñados para glorificar al Creador. Y este es un punto tan crucial que yo voy a reforzarlo haciendo uso de algunas citas escriturales del Antiguo y del Nuevo Testamento para traer mayor claridad. Y la primera relación y la primera asociación que voy a hacer tiene que ver con lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 11 y nos habla allí de Babel. Génesis
11, yo les quiero invitar que leamos esos pasajes, esos versículos que están allí, por favor, para que veamos y entendamos algunas cosas como fueron en el principio. Génesis 11, del 1 al 8, dice: tenía entonces toda la tierra, di conmigo, toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, como si fuera, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis revela los orígenes culturales. Di conmigo, orígenes culturales. La Biblia nos dice que hubo un tiempo, de acuerdo a este pasaje de Génesis 11, cuando la raza humana tenía solamente una cultura, una sola cultura. Y Dios ha estado trabajando en esto para que la raza humana pueda tener una sola cultura, sin que esto conlleve a que las personas intenten desviarse otra vez del plan del Señor. Sin embargo, el propósito original de Dios fue que la raza humana se esparciera por toda la tierra. Lo podemos leer en Génesis 1, 26, 27, 28. El plan de Dios era la multiplicación, y todos no iban a caber en un solo metro ni en ninguna hectárea de tierra. Por ende, teníamos que seguir avanzando y expandiéndonos a lo largo y ancho de toda la tierra. El plan original de Dios es que cada uno de nosotros nos desarrollemos en diferentes culturas, lenguas, naciones, territorios, climas, pero que en todo le glorifiquemos a Él. Ahora, sin embargo, la gente que no tiene a Dios en su corazón, como esta gente de Babel, ellos fueron fieles a su naturaleza caída. Y como fueron fieles a su naturaleza caída, ¿qué hicieron? Pensaron que tenían un mejor plan de Dios. Ellos decidieron revertir el proceso, la orden que Dios les había dado de multiplicación y de expansión, y dijeron: no queremos ser esparcidos por toda la tierra, vamos a hacer algo. Construimos una torre, edificamos esta torre, y aquí nos vamos a quedar para siempre. Vamos a dejar un legado para la posteridad, y todos vamos a caber en esta torre. Imagínense usted. Pensaron en este ícono de la cultura antigua, la famosa torre de Babel. Construyeron la torre explícitamente con esta idea: por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. La torre, sin embargo, les quiero mostrar, era una estructura visible. Di conmigo, visible. Si era una estructura visible, entonces, ¿qué era lo invisible? Los arqueólogos nos dicen que literalmente ellos califican que esto fue un sigurat típico. ¿Qué es un sigurat? Un sigurat es una construcción religiosa de la antigua Mesopotamia, formada por una torre o pirámide de base cuadrada con varios pisos superpuestos en forma escalonada, a la que se accede por medio de rampas o a través de escaleras, y en cuya parte superior se levanta el templo. El sigurat es una estructura antigua bien conocida, diseñada con propósitos de ocultismo. Así que ellos querían construir una torre cuya cúspide llegase al cielo, para poder atraer el poder satánico,
para el movimiento de un solo mundo que deseaban. Ellos no querían la expansión, la multiplicación, la posesión de toda la tierra. Querían quedarse. Ellos decían: vamos a construir nuestra propia vida, nuestro propio mundo, y vamos a dejar aquellos planes de un lado, los planes de Dios. Usaron lo visible para glorificar a las criaturas antes que al Creador. Y créame, esta gente era muy inteligente. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Dios? La reacción de Dios fue predecible. ¿Qué pasa cuando Dios le dice a usted que haga algo y usted no lo quiere hacer? Dios se enfurece, Dios se molesta, Dios se pone bravo. Esto fue lo que ocurrió. Y de un solo golpe Dios arruina el plan humanista, el plan independentista de los hombres antiguos. ¿Y qué hace Dios? A mí no me gusta particularmente cómo la Reina Valera y otras versiones traducen confundió. Yo utilizaría aquí diversificó las lenguas de ellos. Me parece que está más asociado al propósito, porque como Pablo nos dice más adelante en 1 Corintios 12, Dios, y en 14, Dios no es un Dios de confusión. Entonces yo diría aquí que Dios de una sola acción diversificó el lenguaje de ellos y luego procedió a hacer algo que tenía que ver con su plan: esparcirlos por toda la tierra como Él se lo había propuesto desde el principio. Y la raza humana acabó en la situación que cita Génesis 10, verso 5, que dice: las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Fíjese, las culturas son una parte del propósito de Dios en su plan A. Dios no tiene plan B. Muchos pensarán: pero Dios tuvo que ejecutar aquí un plan B, porque la gente comenzó a tomar otra línea, otra dimensión, querían hacer algo y Dios tuvo que entonces actuar de otra manera. No, en Babel Dios no cambió sus planes de largo alcance, Dios simplemente los aceleró. Dios tenía planteado que en el futuro lo que se iba a manifestar en la tierra iba a ser una diversificación de lenguas para los seres humanos, y lo que hizo fue acelerar ese proceso. Y discierno yo que lo que pudiera haber tomado siglos o milenios ocurrió en un instante, cuando Dios miró el corazón del ser humano y dijo: Dios, como siempre lo hace cada vez que nos desviamos, le voy a sacar punta a esto, porque yo voy a llevar adelante mi plan como me lo propuse. Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de diseño, y ningún hijo, ningún ser humano, por rebelde que sea, por independiente, arrogante que sea, le puede cambiar los planes a Dios. Yo suelo hablar esto con los padres, porque muchas veces los hijos nos quieren cambiar a nosotros los programas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y ahí tenemos que ser firmes, acelerar algunas cosas para que ellos puedan ver cuál es el proyecto del Señor. Entonces, por un lado, no es extraño que Dios produzca diversidad. Observe las diferentes clases de mariposas que Él creó, o de peces, o de flores. Me parece que el mundo es mucho mejor con esa diversidad que sin ella. Imagínense que todos tuviéramos la misma fisionomía, el mismo tamaño, las mismas contexturas. ¿Qué pasaría? ¿Qué aburrimiento de mundo nos habría metido el Señor, no? Pero Dios es un Dios de contrastes, creativo. Cada vez que veo un programa de Discovery Channel, de el otro Animal Planet, o de los otros de investigación, yo digo, bien sea de salud, de naturaleza, de lo que sea, del cosmos, uno dice: qué creativo es el Señor, qué maravilloso. Solo que eso no nos cabe a nosotros en la cabeza. Pero fíjese esto: las diversas culturas encajan en el modelo divino. Nos guste o no, nos parezca o no, encajan. Dios ama a los chinos, ¿cuántos lo creen? Dios ama a los árabes, ¿cuántos lo creen? Dios ama a los africanos, a los latinos, a la gente de habla inglesa, a la gente de los Países Bajos. Dios habla a todas las naciones. Dios ama a todos los seres humanos. Por eso todos en cualquier lugar se pueden comunicar con Él. Entonces, ¿qué pasa? Dios puso en esto un don redentor. Cada cultura o cada grupo de personas o cada nación hace una contribución que nada ni nadie más puede hacer, porque Dios puso propósito en la lengua, en la fisionomía, en la cultura, en el tamaño de cada ciudadano de cada país. Todos los hijos de Dios hemos sido llamados a realizar una obra pionera de reconquistar nuestra ciudad
y nuestra nación. Y esto se refiere a provocar la manifestación visible de ese don redentor que Dios puso en cada cultura para establecer una unidad cultural. ¿Cuál? La del reino de Dios. Podemos ser diferentes de diferentes países, pero ¿qué hizo el ser humano? El ser humano se inventó figuras, se inventó formas, se inventó dioses por los vacíos que el pecado había dejado en su corazón. Y como tenía esa necesidad, y la tiene espiritual, comenzó a hacerse de cosas que, según él, llenarían esos vacíos. Una parte crucial de la cartografía espiritual es identificar el don redentor, o como algunos lo dicen, el propósito redentor de una ciudad, de una nación u otras redes de seres humanos. Nosotros necesitamos agudizar nuestro discernimiento para saber por qué estamos aquí en este municipio, para saber por qué nacimos en este país. Bueno, los que nacieron naturalmente de acá. Yo nací en otro país, aunque Dios me trajo acá y me ha sembrado aquí. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios nos hace nacer en unas ciudades o países? ¿Y por qué Dios nos siembra luego en otras? Fíjese, Abraham, por ejemplo, es natural de Mesopotamia y Dios lo llevó para allá a la tierra de los cananeos. Dios tiene propósitos. Hay personas que nacen en una nación y Dios tiene un propósito con ellos ahí, como David, como el Señor Jesucristo. En realidad, yo creo que esto de la cartografía espiritual es la parte más crucial del propósito redentor de Dios respecto a la cultura. A fin de cuentas, nuestra meta, más que exponer las fortalezas satánicas, más que desenmascarar los engaños del ocultismo, más que procurar levantar una gran cartografía o atar principados y poderes, nuestra meta, mi meta, como se los dije el miércoles pasado, es restaurar la gloria de Dios en cada detalle de la creación. Y la cultura es una de esas cosas donde la gloria de Dios no ha estado porque el ser humano se desvió. Ahora, conocer el don redentor que Dios nos ha provisto es fundamental. ¿Por qué? Porque el don redentor nos provee dirección y de una manera específica. El don redentor que Dios ha depositado en nuestras vidas y en la cultura y en nuestras naciones nos provee también de una avanzada estratégica a nuestra oración y a otras actividades en la guerra espiritual. Es decir, que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con conciencia en todo momento. Cuando estábamos cantando, yo les dije: toque ese pito con discernimiento espiritual, toque ese tambor, haga sonar esa bocina con un sentido de propósito. Tenemos que funcionar así, no simplemente dejarnos llevar. ¿Está bien? Tenemos que funcionar con conciencia espiritual. Ahora, si subsiste alguna pregunta respecto a si las culturas humanas fueron una parte del propósito intencional de Dios, esa duda debe quedar resuelta por los comentarios del apóstol Pablo, esos comentarios que él hizo allá en la colina de Marte, en Atenas, donde él afirma lo siguiente. Por favor, ahí, Hechos 17, versículo 26. Pablo dice en la versión Reina Valera: y de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pero yo se las quiero leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Sígame acá, por favor. Ahí está citado en la diapositiva. Dice: de un solo hombre, es decir, Adán, de un solo hombre, Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo, y determinó cuándo y dónde debían vivir. ¿Me está siguiendo? Muchas veces nos da nostalgia cuando dejamos nuestra tierra natal. Créame, yo lloré. Yo, siendo un niño, no quería venirme, se los he dicho varias veces. Pero ¿sabe qué? Ahora mis primas y mis parientes que están allá me ruegan para que yo me devuelva. Y yo les digo: no, yo vengo y soy feliz de visitarles y verles, pero mi corazón está en Venezuela. Y la gente, apláudale al Señor, dele gloria al Rey de Reyes. Y la gente dice: no entiendo por qué, si las cosas están tan mal en Venezuela. ¿Y qué están haciendo? Muchos están yendo para Colombia, para Perú, para Ecuador, para Bolivia, para Argentina, para Panamá, para Estados Unidos, para Europa. Se están yendo porque no entienden nada de lo que está Dios haciendo. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios hacer
tantos grupos de pueblos diferentes y con tantas lenguas y con tantas culturas? Porque créame, Dios fue el que fomentó esto. Hechos 27 nos da esa respuesta, por favor. Ahí está. En la Nueva Traducción del Viviente dice: su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Su propósito ha sido y es claramente un propósito redentor. Dios quiere redimir, comprar, volver a adquirir, accesar a lo que le pertenece, y por eso ha puesto aún en la cultura de las naciones un propósito redentor. Y hoy yo les estoy hablando de esto para que ustedes visualicen lo que Dios ha comenzado a hacer y comencemos nosotros a obrar con claridad, con discernimiento, de manera que la cultura glorifique a Dios. Porque las malas noticias son que la cultura ha sido corrompida. La cultura se ha corrompido, el ser humano la ha corrompido. Las buenas noticias son que las culturas son diseñadas para glorificar a Dios. Las malas noticias son que las culturas, como están corrompidas, no glorifican a Dios. La meta principal de Satanás es evitar que Dios sea glorificado por la creación. Por eso cita el apóstol Pablo: toda la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y la cultura no escapa a eso. Entonces, Satanás ha querido evitar que Dios sea glorificado, que Dios reciba gloria, que Dios reciba honra, que a Dios se le sirva. Lo hizo primero provocando la caída de Adán y Eva, corrompiendo la misma naturaleza humana que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Luego usando multitudes de seres humanos depravados, y ha continuado con su perversa actividad a nivel de la sociedad como un todo. Y el apóstol Pablo nos enseña, porque Pablo sigue con su tema en ese sermón en la colina de Marte. Y es un sermón entero respecto a lo visible y lo invisible. Y no lo tengo acá, pero se lo dicto. Hechos 17 y 16 dice que Pablo predicó ese sermón porque su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y comenzó Pablo a hablar de todas las acciones y situaciones humanas, de los eventos físicos, de los objetos, de las cosas que se pueden tocar, que son tangibles, pero también comenzó Pablo a enseñar y a traer a la mente, a la conciencia de las personas, la realidad espiritual en la que todos vivimos. Este sermón de Pablo destaca dos formas comunes de cultura que con frecuencia se usan para glorificar las fuerzas demoníacas de las tinieblas. Estas dos fuerzas comunes que usa Satanás hoy para exaltarse son los templos y las artes. Todo esto es parte de la cultura. ¿Y dónde está la iglesia metida ahí en las artes? La iglesia abandonó las artes pensando que no era de Dios. La iglesia dejó los lugares donde se congregan las personas porque dijeron: ahí no vamos a ir. Y Pablo fue a la misma cueva del lobo a predicarles y a exhortarles: abandonen la idolatría porque esto trae la ira de Dios. Quiero comentarles que Atenas estaba llena de templos, pero Dios, dice Pablo en el versículo 24 de Hechos 17, es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En la antigüedad Atenas era conocida por su arte, pero en el versículo 29 de ese mismo capítulo 17 de Hechos, Pablo dice: no debemos pensar, di conmigo, no debemos pensar. Mira lo que dice Pablo: que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, o de imaginación de hombres. ¿Y qué ha pasado? A eso se ha reducido la divinidad. Por supuesto, ha quedado sin ninguna esencia y sustancia. No hay divinidad en un digen, en una piedra, en una imagen, en una
parte de madera o de yeso o de lo que sea que el hombre se invente en su imaginación. No hay divinidad en eso. Ciertamente que tanto la arquitectura como el arte pueden glorificar a Dios y en su medida lo hacen. Nos asombra ver todas las cosas que el ser humano descubre en su mente y que las puede exteriorizar. Eso es extraordinario. ¿Quién puso esos dones allí? Dios los puso. Satanás no tiene dones para dar. Solo Dios los da. Entonces, lo cierto es que la arquitectura, tanto como el arte, también pueden ser instrumentos principales para glorificar a las criaturas, a Satanás, a sus huestes, antes que al Creador. Y hay un elemento importante de investigación que quiero darles. Los antropólogos analizan cosas tales como la arquitectura y el arte, tanto como la conducta humana en varias culturas, y pueden distinguir con frecuencia acertadamente formas, funciones y significados de los componentes culturales. Pero incluso los mejores científicos sociales pueden tratar únicamente con lo visible. Si no hay nada tangible, ellos no pueden avanzar en ningún descubrimiento. Por eso ellos buscan, excavan y tratan de leer y tratan de buscar las referencias más antiguas y seguirle la línea a una historia para tratar de hallar algo. Sin ningún hallazgo físico tangible, no hay hipótesis, no hay argumentos, no hay nada que decir. Ir más allá de eso que es visible requiere una dimensión ajena a la antropología cultural, y esto es el discernimiento espiritual. Necesitamos agudizar el discernimiento espiritual. Dilo conmigo: necesito agudizar el discernimiento espiritual. La antropología ve la cultura como parece ser, es decir, solo en la superficie, mientras que la cartografía espiritual intenta ver la cultura y ve la cultura como realmente es. No desde la superficie, sino desde su fundamento. Y es una de las cosas que hoy intento hacer con ustedes, mostrarles ese fundamento de las culturas. Los primeros ministros que fueron enviados desde la iglesia a otras naciones, ellos fueron enviados a predicar el evangelio, pero no estaban preparados o cimentados en la antropología cultural como los ministros actuales, que uno se contextualiza, uno tiene que ser multicultural. Uno no puede decir: es que yo soy venezolano. Usted, yo se lo he dicho muchas veces, usted es cielano y está de paso aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted, como embajador del reino de los cielos, usted entienda que no tiene problema con los chinos, ni con los colombianos, ni con los mexicanos, ni con los venezolanos, ni con los peruanos, ni con los uruguayos, ni con los africanos, ni con los árabes, ni con ninguna persona. Usted está aquí para estar entendido en lo que, en sus raíces, las raíces de cada pueblo, y poder ver en esto el propósito redentor de Dios y decir: aquí, Dios, tú vas a hacer algo. De eso se trata. Así que los ministros que fueron enviados cometieron una equivocación común. Al entrar en otra cultura, sabían que un enemigo estaba presente y latente, y que ese enemigo estaba resistiendo el trabajo que ellos estaban haciendo, y equivocadamente concluyeron que el enemigo era la cultura. Claro, porque comienzan a ver entonces qué es lo que la gente adora aquí. La gente adora aquí esta imagen, la otra imagen, la gente aquí es así, la gente aquí es mentirosa, no, la gente tiene como cultura esto. Comenzaron a ver que era la cultura, hicieron lo mejor, pero no lograron resultados eficientes o eficaces. Dejaron detrás muchas cosas que hoy nosotros lamentamos. ¿Por qué? Porque luchando contra la cultura, atacaron la cultura. ¿Y qué hizo la gente? La gente resistió y rechazó eso, que tiene que ver con sus raíces. Y cuando usted le toca eso a la gente se enardece, la gente no quiere nada, porque la gente no entiende. La gente dice: usted no entiende de dónde yo vengo, de dónde salimos, usted no entiende los valores de mi nación, ¿cómo me va a decir esto? Pero cuando usted le habla de sus raíces y le dice: ¿saben qué? Tus raíces están allí para glorificar a Dios, solo que se han pervertido por esto, y Dios quiere afirmar esa cultura, y Dios quiere que esa cultura lo glorifique de esta forma, de esta. La gente comienza a ver que su cultura no está siendo atacada y entiende que necesita redimensionarse. ¿Para qué? Para que su cultura se sane de tanto vicio. ¿Me está siguiendo? Ahora, hoy entendemos que la cultura no es el enemigo, nunca ha sido el enemigo. El enemigo siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y mañana. Es el diablo, Satanás, sus demonios, sus huestes. Nuestra tarea entonces, de manera puntual, central, es discernir en donde lo invisible ha corrompido lo visible, y tratar con esto mediante un encuentro de poder, como dice 2 de Corintios 10, 3 al 5. ¿Qué dice 2 de Corintios 10, 3 al 5? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios. Nuestra meta, mi meta, es bloquear la obra de Satanás y traer al frente un don redentor de Dios. Mi meta no es destruir la cultura, pero si usted tiene una mala visión de la cultura, usted, no la cultura, el vicio que está en la cultura lo va a atrapar y lo va a destruir. ¿Qué hacen los poderes de las tinieblas? ¿Cuán peligroso es esto dentro de las culturas? Escuchen, cuando las fuerzas demoníacas controlan la sociedad, pueden ocurrir varias cosas. Cuando no nos percatamos de esto, naciones enteras son destruidas. En Venezuela nosotros hemos visto que estas cosas ocurren. No sé si ustedes notaron en las noticias, recientemente, hace unas 2 semanas quizás o 3, el presidente de esta nación en Caracas le dio la bienvenida a 5 personajes cubanos y les entregó las llaves de la ciudad de Caracas. ¿Supieron eso? Por más que esto pueda verse como un acto cultural, detrás de todo eso hay ocultismo. Y sabe una cosa, esto es lo que pervierte las culturas. Yo les quiero decir esto. Delante de nuestros ojos se han desarrollado vicios culturales que están atrapando a muchas personas, porque la gente dice, ay, qué lindo, los diablos de Yare. A mi niño le encanta y es danzar en eso. Qué hermoso es la caminata de no sé qué cosa. Las visitas a los parques temáticos de Guanare, la iglesia, es que eso es tan hermoso. ¿Sabe una cosa? Los poderes de las tinieblas pueden, en primer lugar, provocar una resurgencia del racismo en nuestros tiempos. ¿Del racismo, dirá usted? Sí, del racismo, escuchó bien. Pero en formas nuevas e incluso más violentas. Le pregunto, ¿ha sentido usted racismo en nuestra nación aquí? Claro. Vea las naciones. No es un tema solamente de Estados Unidos. La gente piensa en el color de piel de los demás, pero el racismo va mucho más allá de eso. En segundo lugar, los poderes de las tinieblas pueden desviar los sistemas legislativos y judiciales de una nación para legalizar los derechos de grupos de presión, sin que importen cuán dañinas puedan ser a la larga dichas causas para la sociedad como un todo. Por ejemplo, los derechos de los animales, esos derechos exagerados sobre los animales, es una. Lo otro, los derechos de los homosexuales y las lesbianas. Lo otro, las trivialidades ambientales. Lo otro, el aborto conveniente. ¿Cómo son vistos todos estos temas desde el punto de vista político? Como algo correcto. Desde el punto de vista político esto es visto como algo que está bien. La sociedad necesita que no se le cuarte su libertad, sus derechos esenciales. Lo tercero que pueden hacer los poderes de las tinieblas es abrir puertas a la decadencia moral. Y si la iglesia no se apercibe, esta decadencia moral comienza a golpear y a tocar principalmente a la iglesia. Para que la iglesia no se levante, para que la iglesia no tenga la fuerza espiritual para debatir y para destruir todas estas situaciones que están dañando a las naciones. Ahora, cuando la gente adora a la criatura y no al creador, la moralidad naufraga, como bien lo dijo el apóstol Pablo allí en la epístola a los Romanos capítulo 1 que les leí al inicio. Y esto Pablo lo revela en forma nada ambigua. La sociedad puede tornarse tan mala, como dice Pablo allí, que Dios abandona al pueblo. En ese pasaje de Romanos 1, Pablo cita y menciona 3 veces esta expresión, Dios los entregó. La pregunta es, ¿a qué los entregó? El versículo 24 de ese pasaje dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El verso 27 dice, los entregó a que cometieran hechos vergonzosos hombres con hombres. Y el versículo 28 dice, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y a esto sigue una lista interminable de aberraciones y de cosas repulsivas que la Biblia menciona respecto a prácticas del pecado. Pero lastimosamente cada asunto mencionado en esta lista se puede hallar en las primeras páginas de los periódicos de nuestras ciudades en nuestros países. Ahora, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es el discernimiento espiritual. Ese es nuestro reto. Tenemos que discernir espiritualmente lo que está pasando. Si no lo discernimos, probablemente podamos perdernos o perder seres muy amados.
Fíjese, en un ambiente nacional e internacional en donde se afirman las culturas y se espera la tolerancia, porque usted no puede atacar a otros porque aquellos en su cultura hacen esto y estos en su cultura hacen otra cosa. Es como las palabras, el significado de las palabras. Lo hemos dicho siempre, aquí una palabra que es sana en otro país es una grosería, una vulgaridad. Allá lo que es sano para nosotros es una vulgaridad. Una vez, recuerdo, teníamos unos invitados y la hermana estaba aquí hablando de una palabra y la decía con tanta naturalidad porque estaba hablando de alguien que se llamaba así. Imagínese usted, y era para nosotros es una vulgaridad, pero ese era un nombre de una persona allá en su país. Y yo me tuve que parar y decirle, disculpe, es que eso aquí es una grosería, porque todos los hermanos estaban así como que. Pero no le puedo decir, no venga aquí con su cultura, porque su cultura nos hace daño. ¿Sí me está siguiendo? Di conmigo, multicultural. Entonces, repito esta idea, en un ambiente nacional e internacional donde se afirman las culturas y se espera la tolerancia, pregunto yo, ¿dónde trazamos la línea? Porque tenemos que trazar una línea. Por un lado queremos afirmar la cultura. Después de todo, Dios creó la cultura y Dios puso en la cultura este don redentor para su gloria. Pero por otro lado, nosotros queremos desenmascarar dentro de las culturas los engaños satánicos que están impidiendo que surja la gloria de Dios en nuestros pueblos y en nuestras naciones. Ahora, es necesario identificar entonces las fortalezas del enemigo para poder trazar esa línea, siguiendo los principios bíblicos para la guerra espiritual. Derribar esas artimañas de Satanás y de sus demonios y entregarles las notificaciones legales que nos acreditan a nosotros como verdaderos dueños, representantes, embajadores, legisladores de Dios en la tierra, y echar a los demonios que están escudándose detrás de las culturas. Porque esto es un tema legal también en la nación, en cualquier nación. Usted le dice a alguien, ¿sabe qué está haciendo usted? Usted está llevando a la nación a un declive porque eso es diabólico. Y dice, no, esto no es diabólico, esto es cultural. Y en un sentido tiene razón y en otro sentido no lo tiene. ¿Qué necesita? Una persona entendida que discierna todo lo que significa eso y le pueda explicar a esa persona. Si usted no sabe hablar, no sabe explicar, comience a orar. Dios le enseña. Un día Moisés era un hombre muy hablado y cuando Dios lo metió en su escuelita, lo llevó a su oficina por 40 años, Moisés salió que no sabía hablar. Y Dios le dice, ¿estás listo para enviarte a hacer una gran misión, libertar a mi pueblo? Y Moisés dijo, ¿para qué? Ya no sé ni hablar. Y dijo, es que precisamente es lo que quería, que no supieras hablar, para que ahora repitas todo lo que yo te digo. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Así que hay mucha gente que se cree hábil. Hay mucha gente que se cree hábil, pero Dios quiere que confiemos en su poder, en su competencia, en sus dones. Efesios 6:12 nos habla de con quién o con quiénes es nuestra batalla. Nuestra batalla no es contra sangre y carne, nuestra batalla no es contra la gente. Entonces, ¿por qué usted va a atacar a la gente? Porque la gente se viste de una manera, porque cree en esto, porque siempre vive esto. No. Nuestra batalla, dice Efesios 6:10, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes y toda clase de demonio. Mientras más hábiles seamos en la cartografía espiritual, en discernir, en anotar, en apuntar, en ver, en armar un cuadro, en visualizar una estructura, más eficaces seremos para enfrentar el reto, para orar, para interceder, para ayunar, para enseñar a otros. Algunas veces saber en dónde trazar la línea es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque a veces solo necesita usted tener sentido común espiritual para hacerlo. Pero en otros casos es una situación delicada donde se requieren dones muy particulares como el don profético y el don de discernimiento espiritual y también cierta experiencia en el campo de la batalla espiritual. ¿Por qué? Porque esto, señores, esto levanta las tinieblas y entonces usted va a sentir y se le va a erizar los pelos. Si usted tiene miedo, usted no sirve para esto. Por eso tiene que orar y tiene que meterse con Dios y tiene que buscar la santidad y la consagración y la obediencia y servir a Dios con humildad. Quizás usted no se había dado cuenta y por eso nunca se había hecho la pregunta más crucial que puede tener este día. Le pregunto, ¿glorifican los objetos que usted tiene en su casa, en su carro o que viste al Señor? Por ejemplo, lámparas, máscaras, sombreros, floreros, cuadros, piedras, obras de arte. Cuadros, porque hay gente que de repente, ¡ay, tan lindo! Tan lindo porque tiene unas pepitas rojitas de color y unas plumas. Y qué hermoso, vamos a comprarlo, lo ponen en el espejo del carro ahí. Y no sabe de dónde viene eso. A veces la gente, mira qué camisa tan linda, la tela es tan suave, y compran una camisa y no se dan cuenta del dibujo que tiene estampado.
explico? A veces la gente dice, y usted llega a su casa y le pregunta, ¿de dónde tienes eso? No, eso me lo trajeron de México, una persona que conozco, fue en México, me lo trajo. Y la persona pues ni conciencia espiritual tiene y le trajo allá algo de las tribus antiguas mexicanas y los trajo, y la persona tiene eso ahí como un adorno muy lindo, típico cultural mexicano, y allí tiene un elemento de fuerza del enemigo. Entonces, a la luz de todo lo que estamos viendo, usted tiene que revisar, y probablemente la respuesta respecto a algunas situaciones sea no, esto no está glorificando a Dios, esto tampoco, y tiene que revisar. Hay gente, mire, yo una vez me pasó esto con una persona dijo, voy a mandar a tapizar mis muebles, mandó a tapizar sus muebles, dijo, una tela tan linda, tan hermosa, y un día cuando vi los muebles tenían unas figuras allí todas espantosas, y le dije, pero ¿cómo usted no se dio cuenta de eso? Y me dice, no, yo nunca lo vi la tela que estaba linda. Yo le dije, bueno, ahora tiene que hacer dos cosas, o quema sus muebles o le cambia la tela. Escuche una cosa, las manos de los artífices, porque hay mucha gente, repito, el arte es una de las cosas en las que el diablo se mete con fuerza. Esas manos habilidosas que fueron usadas para fabricar lámparas o adornos, para pintar cuadros, para diseñar situaciones. Pablo dice en Romanos 1:23, muchas de esas manos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Y qué hace la gente? Muchas veces no lo sabe y la gente le está brindando una cierta adoración a eso. El resultado neto de esto es que probablemente muchos de ustedes se están dando gloria a algún Dios que es invocado, tal vez no en nuestra nación, pero sí en otras naciones. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero a lo mejor ahí hay una influencia que no es del Señor en alguno de estos objetos, y tal vez en algún cuadro, tal vez en alguna vestidura, en donde se le está dando gloria a las criaturas y no al Creador. ¿Qué les aconsejo yo? Que revisen sus cosas, sus objetos. Cuando alguien le regale algo, no diga qué lindo, primero revíselo por todos lados, a ver qué tiene, de dónde vino, y luego pregúntele al Señor, Señor, ¿está bien esto? Sí, perfecto, le doy entrada a mi casa. Tal vez algunos cuando estén haciendo este chequeo encuentren cosas que son valiosas, pero no las regalen, por favor, no las vendan. Diga, pero es que esto vale mucho dinero. Toma una decisión. Yo les quiero invitar a que leamos juntos Deuteronomio, creo que lo tengo aquí citado, a ver. Sí, aquí está, mire. Deuteronomio 7, 25 y 26 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. ¿Vio? No las regale, no las venda, por muy valiosa que le parezca. No codiciarás plata ni oro de ellas. Es que esto que es de oro, y si lo mando a fundir, escúcheme. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, no a la casa del Señor, a su casa donde usted vive, para que no seas anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es maldito o maldita. ¿Cuán equivocadas están algunas personas al considerar, por ejemplo, lámparas como arte nativo, sombreros con valor cultural u otros objetos como símbolos nacionales, y no se dan cuenta de lo que tienen en su casa? No han percibido las influencias demoníacas que pueden estar en muchas de estas cosas adheridas. ¿Qué tiene que hacer usted? Revisar y limpiar su casa de cualquier asunto que el enemigo pueda usar. Muchos niños son perturbados por estas influencias o presencias diabólicas. La gente todo el tiempo nos está diciendo, mi hijo no puede dormir, llora de noche, se asusta, algo le pasa, ¿qué será? Y muchos padres no saben lo que le pasa a sus hijos jóvenes, que tienen problemas de conducta, de comportamiento, de salud, todo el tiempo una enfermedad, no salen de eso, no se dan cuenta, no disciernen. Quiero mostrarles cómo trazó el apóstol Pablo esta línea. Escuche, parece que los creyentes de Corinto eran tan ignorantes respecto a lo visible e invisible como muchos creyentes el día de hoy. Y en ese contexto de los corintos surgió un tema polémico respecto a la carne, no la carne de la concupiscencia, sino la carne de la vaca, a la carne de las ovejas, a la carne que se prepara para consumo humano. Y había un problema serio con eso. Entonces, algunos decían que sí se debía comer, otros que no, y Pablo dice, voy a trazar una línea. Primera de Corintios capítulo 8, versículos 10 y 11, ¿por qué no me acompaña allí, por favor?
Primera de Corintios 8. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Yo sé que este es un tema muy polémico. Mire, Pablo se encontró con la misma situación y dijo, voy a trazar una línea. Dice, verso 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Verso 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Debemos entender entonces que los aspectos visibles del asunto, o sea, los aspectos visibles de este tema son los ídolos y la carne misma en sí. Estos son los aspectos visibles, o sea, usted el ídolo lo puede ver, la carne la puede tocar. Sin embargo, no eran el problema principal. Yo he ido a muchas casas de muchas personas que nos invitan y uno ve unos tremendos ídolos allí. Y la gente a veces espera que uno le diga algo y hay personas que con confianza nos dicen, ¿y por qué ya cuando nos vamos, por qué usted no nos dice nada de esas imágenes que tenemos? Yo digo, ¿qué quiere que le diga? Bueno, no sé, porque a ustedes no les gustan esas imágenes. Yo le digo, para mí son nada. ¿En serio? Sí, para mí son nada. Pero ¿sabe lo que para mí es más relevante? Ahí entramos en el otro tema. ¿Qué? Lo que usted no ve, lo que usted no percibe en esas imágenes. Detrás de cada una de ellas hay un demonio perturbándole influencia. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no sabía. ¿En serio? Sí, pero no se vaya. Ah, bueno, ok. Escuche, no es el tema principal. Es que la carne esa es una carne no sé qué cosa. Es que ese ídolo, mire, ¿sabe? Pablo dice, mire, Pablo hace una pregunta. Pablo hace una pregunta en el versículo 19. ¿Está ahí? ¿Lo abrió? Perdón, Primera de Corintios 10. 10, vamos al 10. Ajá, versículo 19. Pablo hace una pregunta que es retórica y dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? La respuesta obvia es no. El problema real son los demonios invisibles detrás de esas cosas. Los corintios podían tener ordinariamente la posibilidad de adquirir carne en 3 lugares diferentes. Uno, el mercado público, donde todo el mundo va. Y si usted va a comprar carne, no pregunte, mire, esta carne, ¿usted sabe de dónde viene? No, por favor. Usted compre su carne, si va a comer carne, y lleve su carne. El segundo lugar donde los corintios y usted y yo podemos adquirir carne es cuando alguien nos invita a un evento social, a una casa, alguien nos invita a comer a su mesa. Si nadie le dice nada que esa carne fue sacrificada a ídolo, usted tranquilo, cómala con gratitud al Señor. El tercer lugar donde los corintios podían comer carne era en el templo de los ídolos. Ahí. Y es cuando Pablo entonces dice, es tiempo de trazar una línea. No hay problema con que esto esté afuera, pero Pablo les dice, si usted la compra, cómasela. Si le dicen en la carnicería, mire, esta carne fue sacrificada a un ídolo, no la compre. Si usted va a la casa de un amigo y le dice, bueno, esto le damos gracias y le menciona algún ídolo, usted dice, bueno, hasta aquí, yo prefiero que me la pongas para llevar. Y que usted se la lleva y le dice a ese sacrificio que está ahí, en el nombre de Cristo cancelo esto y las otras partes que se cortaron de aquí porque tú no vas a seguir haciendo daño, y comienza a orar y luego tira eso a la basura y lo quema. Y si usted, por ejemplo, lo invitan, pero vamos, pero eso no tiene nada que ver, y ahí en el templo del ídolo le quieren servir comida, usted diga, no, yo no puedo participar de esto. Escuche, versículo 20 de Primera de Corintios 10, Pablo dice, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. ¿Lo está leyendo conmigo? Primera de Corintios 10, 20. Otra vez, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Luego procede a decir, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, no siempre es fácil saber dónde trazar estas líneas, pero es siempre sabido hacerse 3 preguntas claves cuando hay alguna duda. Y no trate de ser más bueno que Dios. Si usted lo invita a una casa y usted sabe que esa gente hace sacrificios y cosas y todo el tiempo está haciendo y le quieren servir comida, usted
tome precaución, hágase estas preguntas. ¿Pudiera esto abrir a mi vida alguna puerta directamente que atraiga demonios que me influencien? Hágase esta otra pregunta. ¿Realmente esto procede del bien o procede del mal? Hágase esta otra pregunta. ¿Glorifica esto a Dios? Bueno, quiero enseñarles cómo entonces logramos afirmar la cultura de la manera correcta. La afirmación de la cultura se logra desde la base de nuestra autoridad en el Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Les explico ya para concluir. Trazar la línea es una cosa y tomar acción directa contra un objeto o tomar una actitud, una conducta en contra de un objeto es otra cosa muy diferente. Usted puede, diga conmigo, yo puedo. Muy bien, usted puede destruir cualquier objeto de su propiedad en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted puede cancelar cualquier poder o influencia demoníaca que usted ha percibido que ha estado operando a través de ese objeto, porque usted tiene derecho legal, puesto que ese objeto es suyo y por lo tanto usted es dueño. Usted dice, bueno, hasta ahí estamos perfectos. De repente se encuentra usted con otras situaciones. Quiero decirle también, usted puede, porque usted es hijo o hija de Dios, orar y romper el poder de los espíritus diabólicos que usted discierne que están operando en su casa, en su oficina, en su trabajo, en su negocio, en su escuela, en el liceo, en la universidad, en su comunidad, en su carro, en su barrio, en su ciudad. Y puede atar fuerzas de oscuridad ligadas a esos objetos, entre comillas, llamados objetos culturales de cualquier tipo. Usted puede hablar con autoridad sobre una ciudad y sobre un estado y sobre una nación, porque Dios le confirió eso. Y si hay todavía un poder invisible detrás de algún objeto cultural en su ciudad o en su nación, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que usted puede, diga yo puedo. Usted puede estar amparado por el poder del Señor si toma la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo sobre todo lo que le pertenece al Señor. Porque la Biblia dice que la tierra, el mundo y su plenitud son de Él y le pertenecen a Él. Todo lo que es del Señor, Dios le delegó a usted autoridad sobre eso. Puede ser que usted diga que no tengo ningún documento físico que me acredite como propietario o dueño. No importa, usted debe entender esto. Usted y yo tenemos un poder legítimo que nos fue delegado sobre toda la creación temporalmente mientras estamos en esta tierra. Tenemos ese derecho legal y por eso podemos movernos y podemos discernir y podemos hablar con autoridad y por eso los demonios pueden retroceder. Pero si usted no se mete en esto, pues usted va a ser pura bulla. Y por ahí dicen que perro que ladra, bueno, tenga cuidado de no ganarse ciertos apodos de parte de los demonios. Escuche bien, por favor. Tal vez usted vive alquilado en un lugar y dice, pero esta casa no es mía, no lo puedo hacer. Usted tiene un derecho legítimo temporal en ese lugar. Por algo se le dio una llave. Digo, amigo, tengo la llave. Así que usted es un propietario legítimo sobre todos los asuntos de la tierra que le pertenecen al Señor. Y puede obrar, y puede influenciar, y puede usted trabajar para sanar nuestra cultura. Y si Dios lo manda a otro país, para sanar la cultura de ese país. Póngase de pie, por favor. Aleluya. ¿Aprendieron algo hoy? Bueno, ¿para qué se aprende? ¿Para qué se aprende? Para llevarlo a la vida cotidiana todos los días. No para decir, oye, pero qué interesante, ¿no? Qué lindo, wow, no sabía eso. No. Eso es irrelevante. Lo más relevante aquí es llevarlo a la práctica. Así que es tiempo de que nos movamos, que actuemos, que obremos como el Señor quiere. Necesitamos recuperar todo lo que el diablo ha tomado para que Dios no reciba gloria de eso. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios tan bueno, tan maravilloso, tan precioso. Eres un Dios digno, eres un Dios absoluto. Eres el Dios dueño de todas las culturas. Bien lo dijo el salmista. Señor, la tierra es tuya y te pertenece. El mundo, su plenitud y los que en él habitan son tuyos. Gracias, Señor, porque tú no desechas. Si tú no lo quisieras, tú habrías desechado todo esto, pero tú no lo desechas.
Tú amas a las personas y tú amas a las naciones. Aleluya. Señor, y queremos orar, Señor, por las raíces de las culturas de nuestra nación Venezuela, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Alaska, de las islas, Señor, del Caribe, de todas las naciones, Señor, de este planeta. Y queremos ir ahora a sus raíces, Señor, culturales. Allí en sus raíces el enemigo puso contaminación, allí puso perversión, en el nombre de Jesús. Y rogamos ahora, Señor, por estas raíces, cual árbol, para que tú sanes la raíz. Si la raíz está sana, todo el árbol estará sano. Ven y trae sanidad a la raíz de las culturas de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Ven y trae sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, a lo más profundo. Ven, Señor, todas esas creencias fabricadas por el diablo, traídas a la mente del ser humano, para que tú no recibas gloria, Señor, quítalas y quítalas con amor. Quítalas con amor para que guardes siempre la vida de las personas. Señor, no atacamos las culturas, atacamos lo que está detrás de las culturas y que las ha pervertido. Y hoy, Señor, vamos contra todo espíritu de perversión, contra todo espíritu de confusión y de trastorno, contra todo espíritu de idolatría que se ha metido en las raíces de las culturas de nuestras naciones. Y en el nombre de Cristo, Señor, pedimos que vengas y traigas tu sanidad sobre estas raíces y que desalojes a los demonios y que los eches fuera. Este es uno de los actos que la creación celebra en este día, porque espera nuestra manifestación, y nos manifestamos para traer sanidad a la cultura de nuestros países, de Latinoamérica, Señor, y de cualquier habla y de cualquier lengua en todo el planeta Tierra, en cualquier lugar del globo terráqueo. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, queremos que vayas a lo más íntimo, a lo más profundo. Ven, Señor Jesucristo, ven, desaloja a los usurpadores. Ven en el nombre de Jesús, corta las coyundas que atan a las naciones, que las atan desde sus raíces. Ven, Señor, y trae sanidad. Saca todos los objetos de contaminación, todo lo que está allí, Señor, dañando, todo lo que está trayendo, Señor, esas plagas que han venido, Señor, a contaminar las culturas. Quítalas, deséchalas, arruínalas, y en el nombre de Cristo Jesús trae sanidad. Que podamos ver las hojas de nuestras naciones reverdecer, que podamos ver el fruto de nuestras naciones como un fruto gustoso, apetecible para los conciudadanos de cada país. Que en el nombre de Cristo, Señor, hoy tú nos enseñes y nos estás enseñando a traer conciencia espiritual para trabajar, no para atacar, Señor, a las personas, para atacar a los demonios, para echarlos fuera, pero para traer salud a nuestras naciones y a nuestros pueblos. Ven, Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesucristo. Recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Aleluya. Gracias, mi Dios. Digno eres de toda alabanza. Digno eres de toda adoración. Te alabamos, te adoramos y te damos el honor a ti. Tú eres el Dios de la ciencia y del saber. Tú eres el Dios del conocimiento y de la sabiduría. Eres el Dios del discernimiento y de la revelación. Tú eres el Dios de los misterios más profundos. Tú eres el Dios, Señor, de toda gracia. Aleluya. Precioso eres. Quiero invitarles a consagrar sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias al Señor, si así lo dispusieron, si trajeron algo, si están listos, preparados para eso. Y vamos con nuestra ofrenda y nuestro diezmo también a consagrar al Señor y a ministrar.